Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a seguir con las clases del módulo y ahora nos toca ver el tema de fatiga, ¿vale? Ahora, para empezar, vamos a definir qué es fatiga. Y antes de definir fatiga, tenemos que ver conceptos muy importantes que son esfuerzo y cansancio, porque usualmente cuando hablamos de fatiga nos referimos a estos términos también. Si bien son parecidos, no es lo mismo, ya hay que definirlos muy bien para no utilizarlos de manera errónea y sobre todo saber en qué estado nos encontramos. Porque cuando hablamos de cansancio, estamos hablando sobre todo de cuestiones subjetivas y más que todo estamos hablando de cuestiones anímicas, o sea, de cuestiones emocionales y psicológicas. Entonces, cuando estamos hablando de cansancio, estamos hablando sobre todo de que tenemos baja energía, pero también tenemos cuestiones emocionales y cuestiones psicológicas como estrés, ansiedad, que nos, pues, delimitan el rendimiento, por así decirlo, en nuestras actividades de la vida diaria. En cambio, cuando hablamos de esfuerzo, estamos hablando sobre todo de la percepción subjetiva de que nosotros tenemos ante algún rendimiento o ante alguna actividad física. Entonces, ¿esto en qué nos delimita? Cuando nosotros hablamos de cansancio, estamos hablando sobre todo de cómo nosotros nos sentimos anímicamente. Cuando nosotros estamos hablando de esfuerzo, estamos hablando de qué tanto nos está costando físicamente hacer una actividad. Y aquí entramos justamente en la fatiga, porque cuando hablamos de fatiga, estamos hablando sobre todo de un cansancio prolongado, que eso es uno de los puntos más importantes. La fatiga son manifestaciones tanto físicas como psicológicas que son acumulables y que requieren cierto tiempo y ciertas cuestiones y factores para determinarse. O sea que la fatiga no es algo que nos van a hacer de la noche a la mañana, sino que es algo que tiene que ser progresivo y acumulable, que tiene que involucrarse ya varios factores, tanto psicológicos, físicos, nutricionales y sociales, ¿vale? Entonces es importante delimitar esto para nosotros al hablar de cansancio, o al hablar de fatiga o al hablar de esfuerzo, estemos delimitando bien de qué nosotros estamos justamente refiriéndonos. Porque hay algo muy importante aquí que se refiere sobre todo a la percepción subjetiva al ejercicio, que es la que nosotros cuantificamos y la que nosotros usamos para delimitar y sobre todo ver en qué estadio de intensidad nosotros estamos trabajando a la hora de hacer algún deporte, alguna actividad física. ¿Vale? Y eso se refiere, esa es una escala que nosotros usamos que se llama escala de Borg. Me parece que no se las metí aquí en esta presentación, pero les dejo un artículo de lectura donde puntualiza eso. Y esa escala precisamente es la que nosotros usamos para saber cuál es el esfuerzo y la percepción que el deportista está teniendo a un esfuerzo físico. Que conoce, eso es uno de los parámetros que nosotros podemos tener a la mano para saber el grado de intensidad que nosotros estamos dando al prescribir un entrenamiento. ¿Vale? En cambio, la fatiga ya son signos notables que nosotros podemos ver que nos están infiriendo y nos están señalando que nosotros ya estamos entrando en un estado que nos puede inhibir y nos puede interferir en el rendimiento deportivo, ¿vale? Usualmente la fatiga es una manifestación, es un síndrome sobre todo, que se va a dar por estados de sobreentrenamiento o por déficit nutricional. Usualmente las dos están de la mano y en estados de fatiga vamos a encontrar que tanto una como la otra interfieren para que esta aparezca. Entonces vamos a tener varios términos y varias definiciones, pero uno de los más precisos es este que yo encontré de Bonnet, que lo publicó en su artículo de 2003, que nos dice que alude a la disminución de la capacidad funcional de un sistema por sobresolicitación. Este obedece a a muchos otros conceptos que ustedes pueden encontrar en línea, que fatiga lo traducen y lo definen como simplemente la incapacidad del músculo de realizar un trabajo, ¿vale? Entonces, la fatiga se traduce literalmente a la pues falta de capacidad de la fuerza muscular, que el músculo esquelético ya no tiene la resistencia ni la capacidad de seguir haciendo su trabajo de manera óptima y eficiente, ¿vale? Entonces, como mencionábamos antes, la fatiga es un ente multifactorial, o sea que no nada más una cosa nos la va a estar predisponiendo, sino que tienen que ser varias cosas alrededor de la persona que se tienen que ir acumulando y sucediendo por un periodo usualmente largo de tiempo. Una fatiga le estamos hablando de meses hasta años inclusive, ¿vale? Y tanto cuestiones multifactoriales como cuestiones psicológicas, emocionales, cuestiones alimenticias, pero sobre todo en sobreentrenamiento físico, que este es uno de las pautas y principales factores para que aparezca la fatiga.
Como mencionábamos antes, este es un ente acumulable y crónico, que no va a nacer de la noche a la mañana, ni nos va a salir de un mes para otro, sino que usualmente tienen que pasar varios meses para que la persona caiga en este estado, ¿vale? Entonces, debido a que la fatiga ya involucra un déficit, no solamente en la cuestión muscular, sino también en cuestiones neuroendocrinas y cuestiones metabólicas, es uno de los estados más riesgosos para los deportistas y las personas que realizan ejercicio, porque una vez que una persona cae en fatiga es porque su sistema y todo su cuerpo, tanto a nivel sistema nervioso, tanto a nivel muscular, tanto a nivel endocrino, cae en un desbalance y en una desorganización muy generalizada. Y para que ese estado, más bien para que nosotros logremos salir de ese estado, necesitamos mucho tiempo, además de una baja en la dosificación del entrenamiento y ciertas cuestiones en implementación de dieta para que nosotros podamos trascender este estado. Así que una vez que una persona está en fatiga, es algo que le cuesta bastante, pues, sobrellevar, ¿vale? Salir de esta condición. Entonces, como mencionábamos antes, una de las cosas que nos va a predisponer a esto es el sobreentrenamiento. Y esto pasa justamente por la mala dosificación en los programas y planificaciones de entrenamiento, ya sea por una sobrecarga en la dosis, una sobrecarga en el volumen o simplemente porque no se le da el descanso adecuado al cuerpo o por una mala alimentación, que usualmente son todas estas a la par. Entonces, para que esto pase, usualmente lo que nosotros tenemos es que en un entrenamiento damos una sobrecarga, que nosotros recordando, por esos picos de sobrecarga, esos microchoques que vamos a estar dando paulatinamente en los entrenamientos, es por lo que nosotros vamos a obtener las ganancias físicas que queremos, ¿vale? Pero si nosotros no damos el descanso adecuado, estas sobrecargas nos van a dar un fallo en el entrenamiento y si nosotros, o más bien, si nosotros no bajamos la intensidad o dosificamos bien la intensidad, entonces vamos a caer en periodos de sobreentrenamiento. Y es justo sobre el sobreentrenamiento que caemos en el fallo y en la fatiga, lo cual nos puede predisponer a cosas más riesgosas como alguna lesión. ¿Vale? Entonces, justamente esta cadenita de eventos es lo que sucede para que nosotros caigamos en un estado de fatiga. Entonces, antes de una fatiga, nosotros caemos en un estado de sobreentrenamiento. ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Cuando empezamos a tener decremento de las variables vitales de nuestro deportista. Cuando nuestro umbral anaeróbico se está sesgando muy pronto, cuando nosotros tenemos fallo en el rendimiento muy pronto en, en las sesiones de entrenamiento, cuando los niveles de glucógeno no se reponen en el tiempo suficiente, cuando la persona o nuestro deportista tiene un estado anímico muy deplorable, cuando está irritable, cuando tiene mal, o sea, se siente cansado todo el tiempo, no tiene buen descanso. Todas estas cuestiones son indicios y focos rojos que nosotros tenemos que estar, del cual nosotros tenemos que estar muy al tanto para evitar que nuestro deportista o nuestra persona que la cual estamos entrenando caiga en la fatiga, porque una vez que cae en la fatiga ya nos nos marca una regresión muy grande en las ganancias que nosotros queremos tener en el entrenamiento, ¿vale? Entonces, este es un tema muy corto, pero es muy importante que lo tengamos presente porque si nosotros no sabemos bien estas marcas y estos marcajes, entonces es muy fácil que nosotros caigamos en eso. Si nosotros caemos en un estado de fatiga, pues le echamos a perder todo el trabajo que nosotros hacemos, tanto la persona con la que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, como mencionábamos, una vez que tenemos un estado de sobreentrenamiento, debido a que el cuerpo necesita sacar la chamba, empieza a producir una cuestión hormonal, o perdón, la cuestión hormonal empieza a incrementarse. Esto lo que crea es un desajuste tanto en procesos de alimentación, en procesos de sobrecarga y en procesos de descanso, ¿vale? Entonces, el sobreentrenamiento me va a predisponer que todas estas pautas caigan en un desequilibrio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quedamos en sobreentrenamiento, usualmente tenemos problemas en la ingesta de nutrimentos, ya no se absorben correctamente. Entonces, esto nos va a determinar justamente que los sustratos que nosotros ocupamos para mejorar la síntesis muscular, la producción de todo lo que nosotros necesitamos para vivir, no se reemplace correctamente y no podamos obtener justamente estas partículas que necesitamos para nosotros realizar una actividad deportiva.
Esto nos cae en un estado de sobrecarga tanto física como emocional y si esto le aumentamos niveles inadecuados de descanso, pues se nos viene una cascada de eventos que nos da como consecuencia un estado de fatiga o de cansancio crónico, ¿vale? Que es justamente lo que esta gráfica explica. Si nosotros tenemos un aumento en el rendimiento, pero un volumen y una intensidad excesiva y no tenemos un tiempo de descanso adecuado, y si esto le sumamos malos sustratos alimenticios y un estrés emocional constante, lo que nosotros es que en esa curva de supercompensación en el entrenamiento vamos a tener un decremento, ¿vale? Pero ya no tenemos esa nueva onda que pues de compensación elevada, ¿vale? Básicamente, que eso es lo que pasa. Tenemos esa curva, ese decremento, pero ya no vuelve a subir, sino que se queda abajo. Y ahí es donde empezamos a entrar en el estado de fatiga. Pero, perdón, ¿qué factores me van a predisponer a la fatiga? Ya veamos que justamente no solamente es una cosa la que va a causar esto, sino que están involucrados todas estas cuatro procesos en el cuerpo. Los sistemas bioenergéticos, justamente, si nosotros no tenemos buen reemplazo, por ejemplo, de los sustratos energéticos que ocupamos, de los niveles de glucógeno en sangre, de los niveles de fosfatos y demás, de la reparación tisular, que eso se da justamente de que además de que no tenemos los buenos sustratos alimenticios, no tenemos un tiempo de descanso adecuado, porque parte del descanso y de los parámetros de osificación en los tiempos de esfuerzo y de no esfuerzo se dan precisamente por esto, porque nosotros tenemos que obedecer a los tiempos de reparación del tejido, principalmente de la síntesis muscular. Esto también, perdón, otro de los factores que influye es el balance hormonal. Recordemos que uno de los principales reguladores y productores de hormonas en nuestro cuerpo es el ejercicio. Si nosotros nos pasamos de ejercicio, esas hormonas que se secretan a muy pequeña dosis se van a empezar a secretar de mayor a mayor nivel. Ese exceso de secreción hormonal lo que nos va a causar es un decremento en las capacidades, ¿vale? En vez de una mejora. Y esto a la larga también nos va a afectar justamente la conducción nerviosa, que es una de las pautas principales por las cuales nosotros caemos en fatiga, ¿vale? Entonces, todos estos factores que van a suceder a la par, o sea, no es que uno nazca, no es que uno suceda de forma aislada, sino que todos funcionan o se suceden de manera escalonada, es lo que nos va a ocasionar entrar justamente en los estados de fatiga. Y hablando de fatiga, nosotros tenemos diferentes tipos y esto es muy importante saberlo, porque si nosotros entramos en una fatiga, ya sea periférica, es muy diferente a que entramos en una fatiga central, porque los mecanismos que producen estos estados son diferentes y como tal nosotros podemos intervenir más prontamente y la resolución va a ser pues más pronta que otra, ¿vale? Entonces, los tipos de fatiga que nosotros vamos a encontrar, a grosso modo, ustedes pueden encontrar diferentes tipos en la bibliografía que ustedes consulten, pero todos recaen en lo mismo. Entonces, yo en esta presentación se los dejé así porque es la clasificación más fácil, más sencilla que podemos o que nosotros tenemos a la mano, que es la fatiga central, la fatiga periférica y la fatiga mental, ¿vale? Que estos tres tipos de fatiga se van a dar por desbalances neuromusculares, desbalances metabólicos y desbalances endocrinos. Ya dependiendo cada tipo de fatiga o más bien los sistemas corporales van a estar más desbalanceados que otros, ¿vale? Entonces, el primero que vamos a ver es la fatiga periférica, porque usualmente es el tipo de fatiga que primero vamos a tener en aparición. Este tipo de fatiga se caracteriza por un estado de agotamiento y un estado anímico del deportista. Entonces, o sea que el deportista usualmente se siente agotado, se siente cansado todo el tiempo y siente que no tiene un buen rendimiento. Entonces, los deportistas o las personas que usualmente caen en este tipo de fatiga usualmente transitan con cierta molestia muscular por los niveles excesivos de lactato en sangre. El movimiento se marca poco fluido, usualmente tienen falta de rendimiento en el gesto deportivo, pero porque ellos anímicamente no se sienten estables y no se sienten con la energía suficiente para poder ejecutar un entrenamiento de forma completa y óptima. Entonces, este tipo de fatiga se da principalmente por la acumulación de metabolitos en sangre y por la depleción energética, porque usualmente no alcanzamos
a reponer los niveles de glucógeno intramuscular. Entonces, ahí, aumentado por la acumulación de lactato en sangre, lo que nos da es una acidosis metabólica, que la acidosis metabólica es uno de los principales causantes de la fatiga periférica, ¿vale? Y eso también ocasiona justamente todas las molestias musculares y las molestias y la sensación de movimiento poco fluido, el movimiento poco elástico, ¿vale? Esa sensación de que los tejidos, los músculos están más retráctiles, que les cuesta un poco más estirarse. Todas esas sensaciones y todas esas cuestiones que nuestro deportista nos va a estar señalando son indicios de que puede estar cayendo en fatiga periférica. Y esto, pues, obviamente va a repercutir en la cuestión de contracción y relajación muscular, porque si bien puede hacerlo, o sea, el músculo puede contraerse y relajarse de forma normal, debido a que tenemos un exceso de metabolitos, hay dolor y hay dificultad al hacerlo porque el deportista sí lo siente. No es porque nosotros no podamos hacerlo, sino que anímicamente el deportista siente que no puede realizarlo de forma normal, ¿vale? Pero por otro lado tenemos la fatiga central. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros caemos en fatiga periférica y dejamos que progrese? No dejamos que los niveles de lactato bajen y los niveles de glucógeno se repongan completamente, ni dejamos que la fibra muscular tenga la capacidad o regrese a la capacidad de estiramiento y contracción que tenga. Entonces caemos a lo que nosotros llamamos como fatiga central. Que la fatiga central es mucho más riesgosa, más difícil de eliminar, por así decirlo, que la fatiga periférica, porque aquí lo que ya está afectado es la conducción nerviosa, ¿vale? Debido a que hay una mala conexión interneuronal que viene desde el sistema nervioso central, he ahí el nombre, porque justamente lo que nos ocasiona este tipo de fatiga es un desbalance de neurotransmisores que se produce a nivel encefálico. Entonces, lo que pasa aquí es, o más bien, por lo que se ocasiona este tipo de fatiga es por una saturación de estímulos del sistema nervioso central. Nosotros, recordando nuestras clases de fisiología muscular, secretamos ciertos agentes y ciertas sustancias que van a estimular a la contracción muscular, principalmente neurotransmisores como acetilcolina, serotonina y dopamina. Entonces, cuando estos neurotransmisores se secretan a muy baja cantidad, lo que va a ocasionar es un aumento de la contracción muscular, lo cual nos permite hacer nuestras actividades hablando específicamente de ejercicio. Pero, ¿qué pasa cuando estos neurotransmisores empiezan a producirse de más? Entonces, lo que empezamos a tener ahí es un sobreestímulo de la placa motora y en vez de producir una contracción óptima y una relajación, lo que produce es un descontrol de la contracción y relajación de la fibra. O sea, lo que pasa es que la fibra se empieza a atacar de estímulos y cae en un proceso justamente de déficit de contracción. O sea que esa contracción y esa relajación no puede suceder óptimamente. Y esto pasa por un aumento de estos neurotransmisores precisamente. ¿Vale? Entonces, cuando estos se secretan a menor dosis, nos ocasiona una contracción efectiva, pero cuando se secretan a grandes dosis, nos ocasionan una contracción descontrolada y deficiente, ¿vale? Entonces, subjetivamente, lo que va a pasar aquí es que usualmente las personas se sienten bien, o sea, se pueden sentir hasta cierto grado cansadas, un poco agotadas, pero ellos pueden anímicamente realizar el gesto, realizar la acción. Pero lo que nosotros podemos ver es que debido a que esa conducción nerviosa ya está desequilibrada, vamos a tener fallos en la ejecución del movimiento o del gesto deportivo. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a ver que ya empezamos a tener decremento de justamente el rango articular, vamos a tener decremento de la fuerza. Usualmente el deportista ya no puede realizar la acción de manera eficiente y empezamos a tener fallos en la ejecución del gesto deportivo porque fisiológicamente ya no podemos realizarlo de manera óptima, porque ya empezamos a tener justamente ese desequilibrio, ese desentonamiento de la secreción de neurotransmisores, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar justamente es eso. Y eso, si nosotros dejamos avanzarlo, podemos causar justamente fallos en la conducción de la placa motora, lo cual nos puede provocar una lesión. Entonces, una fatiga central es muy riesgosa porque anímicamente el deportista se puede sentir bien, por así decirlo. Pero si nosotros metemos a competir a un deportista que está en este estado de fatiga, es muy fácil que se lesione, debido a que el músculo no va a tener la capacidad ni de acortarse ni de alargarse óptimamente. Y esto no solamente sucede en un músculo, sino que es generalizado.
en músculos muy grandes que interfieren justamente en todos los gestos deportivos que nosotros ocupamos. Y por último, vamos a tener la fatiga mental, que este tipo de fatiga va de la mano con la fatiga central, ¿vale? Que usualmente si nosotros dejamos que la fatiga central progrese, podemos caer en estados de fatiga mental. Este tipo de fatiga, a diferencia de las otras dos, proviene de situaciones de estrés psicológico, ¿vale? A diferencia de las otras que usualmente se dan por situaciones de sobreentrenamiento, por mala dosificación, esto proviene principalmente de cuestiones de ansiedad y estrés mental. Por eso se le da el nombre de fatiga mental. Entonces, cuando hay exceso de motivación o escasa motivación, usualmente el deportista es más fácil que entre en ese estado, ¿vale? Y esto lo que nos repercute es que una fatiga mental nos puede predisponer a una fatiga periférica y después una fatiga central, ¿vale? Debido a que también hay una mala producción y secreción de neurotransmisores, además de ciertas sustancias hormonales que van a regular justamente las funciones musculares y demás sistemas como el cortisol, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Entonces, aquí cuando nosotros caemos en este estado de fatiga usualmente, lo que podemos ver es que hay una falta de concentración, hay exceso de ánimo, o sea, el deportista está muy eufórico, que usualmente son estados donde podemos ver a las personas que solamente se concentran en ganar, 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 y pues les vale básicamente todo y quieren seguir entrenando, se sobreentrenan, se sobreentrenan, se sobreentrenan, o está el otro extremo, donde de plano no quieren hacer nada y están muy apáticos en el entrenamiento, ¿vale? Entonces, ya sea que el deportista se muestre demasiado eufórico o muy, 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 muy poco eufórico, son focos rojos, donde nosotros tenemos que poner muchísima atención, porque usualmente nosotros cuando pensamos en fatiga mental, nosotros nos imaginamos justamente que una persona está agotada, está cansada, que no quiere hacer nada, cuando verdaderamente también podemos tener el otro lado de la moneda, que son personas que pueden estar muy, muy, muy exacerbadas en el ánimo, cuando verdaderamente pues se las está llevando el tren, ¿vale? Por cuestiones de estrés y ansiedad que están transitando. Esto a la larga se traduce y lo que nos va a producir es una falta del rendimiento. ¿Por qué? Porque debido a que esto sucede a nivel central, a nivel psicológico, lo que nos ocasiona es un desorden justamente de la producción hormonal y de producción de neurotransmisores. Y esto se traduce a que podemos entrar a estados de fatiga tanto central como periférica, ¿vale? Entonces, justamente estos estados pues son muy riesgosos de caer porque pues lo que pasa es que el deportista pues es básicamente como si agarras todo el trabajo que tú hiciste en un periodo de entrenamiento y le echaras a la basura. Es por eso que es muy importante tener bien dosificado y bien estandarizado los programas de entrenamiento, la planificación del entrenamiento. Y es por eso que es importante reevaluar constantemente al deportista para evitar caer en estos estados. Y en caso de que nosotros tengamos un foco rojo que nos esté indicando que podemos estar entrando en estados de fatiga, regresar, bajar la dosis, bajar el volumen, bajar la intensidad para permitirle al cuerpo depurar justamente, regular los sistemas, todos los sistemas corporales, tanto nervioso, endocrino, y demás, para llegar justamente a ese estado de estabilización y poder regresar a la intensidad y a la frecuencia con la que normalmente se trabajaba, ¿vale? Entonces, justamente esto es lo que pasa. En un periodo largo de tiempo, si nosotros no le damos la recuperación adecuada, caemos en un decremento, ¿vale? De la alteración de la homeostasis, que es justamente el equilibrio que nosotros producimos normalmente en nuestro cuerpo, en la producción hormonal y la producción nerviosa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber el estado de fatiga o si estamos entrando en un estado de fatiga? Pues básicamente con variables vitales y con la percepción que el deportista nos está dando. Es por eso que también nosotros utilizamos escalas de percepción del esfuerzo como la escala de Borg, que es un parámetro que nos sirve para nosotros saber justamente en qué estado de intensidad estamos trabajando, ¿vale? Entonces, esto combinado con un buen programa alimenticio y con una buena interacción, una buena estimulación psicológica al deportista, pues lo que nos ayuda es justamente evitar en que caigamos en estos estados, porque una vez que entramos en un estado de fatiga y se instaura, nos toma mucho tiempo salir de esto, porque ya es cuestión
no nada más de una cuestión anímica, sino que ya la cuestión fisiológica, ya la cuestión de metabolización hormonal, la cuestión de conducción nerviosa tiene que estar regularizada y eso nos toma tiempo, ¿vale? Entonces, esto sería todo de la clase de hoy. Como mencionaba, es un tema muy corto, pero es muy importante que nosotros lo sepamos y lo tengamos presente, precisamente para evitar caerlo. Y en cuanto nosotros estemos en focos rojos y podamos pensar que empezamos a caer en esto, regresar y así evitar que se instaure, ¿vale? Entonces, ¿qué puntos a considerar es importante para nosotros saber cuándo y en qué cuestiones podemos evitar caer en fatiga? ¿Vale? Uno, en la recuperación completa. El equilibrio neurohormonal, o sea, justamente la conducción y la secreción de neurotransmisores y factores hormonales como hormona de crecimiento y testosterona, usualmente se regula en 48-72 horas aproximadamente, todo dependiendo de la intensidad del entrenamiento. Entonces, esto es importante saberlo porque si nosotros llevamos la misma intensidad por todo este periodo de tiempo y no le damos un periodo de descanso a nuestro deportista, es muy fácil que ese desbalance, o más bien que esa secreción hormonal, se exacerbe y nos produzca una reacción contraproducente, ¿vale? Entonces, en ejercicios prolongados, donde su intensidad se incremente los niveles de lactato, de ácido láctico en sangre, se necesitan mínimo 15 minutos de reposo para eliminar aproximadamente el 50% del lactato que se haya producido. Esto principalmente en esfuerzos que sesguen el umbral anaeróbico, en esfuerzos facultativos, usualmente, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos dando entrenamientos y tenemos fases de intensidad muy altas, donde nosotros sabemos que vamos a producir lactato, exceso de ácido láctico que se va a acumular en los tejidos, tenemos que dar un tiempo de descanso, que usualmente son de 15 a 20 minutos o media hora después de hecha la actividad, ¿vale? Para llegar a niveles aproximados a los de reposo, hacen falta aproximadamente 3 horas y esto se recomienda usar ejercicios o lo que nosotros conocemos como reposo activo, ¿vale? Esto también es importante y ahí entramos justamente en las fases del ejercicio. Es por eso que el enfriamiento posterior a una actividad física es la fase más importante en las fases del ejercicio, porque gracias a esto nosotros recuperamos justamente todos los sistemas a su estado basal y así nos evitamos que caigamos en estados como la fatiga, ¿vale? Y por último, la restauración de fosfágeno sigue una trayectoria parabólica, o sea que a los 15 segundos de pausa se restaura aproximadamente un 50% de esto en músculo esquelético, a los 90 segundos un 90% y a los 180 segundos casi el 100% de fosfágeno, ¿vale? Esto es importante principalmente en ejercicios de potencia, en ejercicios de reacción súbita, como saltos o corredores o sprints, ¿vale? Esto es importante porque recordemos este, que las vías bioenergéticas, los sistemas de fosfágenos, el sistema de fosfacreatina, se recupera aproximadamente después de los 2 minutos de esfuerzo. Entonces, nosotros sabiendo esto, podemos nivelar justamente la intensidad de los sprints o de los esfuerzos súbitos que le demos a nuestro deportista para que después de esos 2 minutos de esfuerzo nosotros ya podemos utilizar la vía de fosfágenos sin caer en un, perdón, sin caer justamente en la acumulación de lactato en sangre llegando a la vía anaeróbica, ¿vale? Muy bien, pues estos son algunos puntos importantes a considerar, así como otras cuestiones como el nivel nutricional de nuestro deportista, los niveles de hidratación y demás que ya más adelante en los módulos posteriores iremos puntualizando. Entonces, esto es todo por la clase de hoy. Les dejo lecturas y videos de referencia para que puedan reforzar los temas y cualquier duda, pregunta, por favor, estamos en contacto con las vías electrónicas que tenemos. Les mando un saludo enorme y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.